Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Coello Rodríguez y en este video para la materia de ingeniería web voy a explicar de forma clara qué es la ingeniería web, lo cual es el tema que elegí para presentar. Bueno, vamos a recorrer cuatro grandes ideas. Primero, ¿qué es la ingeniería web y por qué surge? Segundo, sus conceptos básicos, es decir, qué hace especial el software web y cómo es su proceso de desarrollo. Tercero, sus áreas de impacto, los sectores que ha transformado. Y cuarto, las herramientas y tecnologías que usa un ingeniero web hoy en día. Al final veremos un caso práctico y las conclusiones. Entonces, empecemos pues por una idea sencilla, como para dar bien un contexto. Entonces, seguramente en algún momento pues todos hemos entrado a una tienda en línea o a una plataforma de estudio o una red social. Detrás de cada una de esas aplicaciones hay algo más que una interfaz o una página bonita. Hay como tal una ingeniería y pues de eso trata el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, entonces empecemos ya como tal con la definición. Pues la ingeniería web es una disciplina que aplica enfoques sistemáticos, disciplinados y cuantificables al desarrollo, pues a la operación y el mantenimiento de aplicaciones web de calidad. Esta definición proviene de los autores Ginige y Murusegan en el año 2001, que fueron los primeros en darle el nombre a esta disciplina. La idea clave está en estas tres palabras, que son sistemático, disciplinado y cuantificable. No es lo mismo hacer una página web improvisando que aplicar ingeniería a un sistema web complejo que desee ser fiable, seguro, escalable y fácil de mantener con el tiempo. Bueno, ¿por qué surge como tal? Pues a finales de los años 90 la web creció de una forma exponencial, explosiva. Pues los sitios se construían de una manera muy improvisada y sobre la marcha, por así decirlo. Era muy parecido a cómo se hacía el software antes de que existiera la ingeniería de software. Y pues el resultado eran proyectos con problemas de calidad, de seguridad y muy difíciles de mantener. Para estos casos se propuso tratar el desarrollo web como una verdadera disciplina de ingeniería y de ahí nació la ingeniería web. Bueno, entonces ahora vamos a ver los conceptos básicos y qué es lo que hace especial al software web como tal. Para entender los conceptos básicos, primero hay que hacer diferente al software web frente a un programa tradicional de escritorio. Hay esas características que lo explican. La primera es la diversidad de usuarios. Una aplicación web puede tener un público masivo o global y muy variado, que pues es más difícil de predecir. La segunda es el cambio continuo, ya que la web nunca está terminada, debido a que pues se va actualizando y va evolucionando constantemente. La tercera es que es multidisciplinar, ya que combina programación, diseño gráfico, redacción de contenido, experiencia de usuario, redes y bases de datos. La cuarta es la seguridad crítica, ya que al estar expuesta a Internet, debe protegerse muy bien la base de datos y los accesos. Y la quinta es la escalabilidad. Tiene que funcionar igual con 10 usuarios que con millones de usuarios. Y la sexta es que el contenido y la experiencia pasan tanto como el código, ya que de nada sirve un sistema potente si el usuario no lo entiende o no lo puede usar. Es justamente por estas seis características que se necesita un enfoque de ingeniería y no simplemente programar rápido o entregar cualquier programa solo por entregar. Bueno, los conceptos básicos. Este enfoque del proceso de ingeniería web se traduce como fases bien definidas, parecidas a las salas de ingeniería de software, pero adaptadas como tal a la web. Entonces, empezamos con el análisis, donde se definen los requisitos y los objetivos. ¿Qué se debe hacer? La aplicación y para quiénes. Después, el diseño, que en la web es especial porque incluye diseñar el contenido, la navegación
y la interfaz como tal. También incluye pues la arquitectura del sistema. Luego pues sigue la implementación, que es donde se programa el frontend y el backend. Después las pruebas para verificar que funciona, que es segura y que es fácil de usar. Luego viene la parte del despliegue, es decir, poner la aplicación a producción para que las personas como tal o los usuarios ya la puedan usar. Y finalmente el mantenimiento, que pues es para corregir y mejorar. Lo más importante que hay que entender es que no es una entrega final, sino que es un ciclo iterativo e incremental, ya que se entregan versiones que se prueban y se mejoran. Y el mantenimiento pues alimenta el análisis del siguiente ciclo, ya que la web siempre está viva. Eh, Áreas de impacto o donde impacta la ingeniería web. Bueno, ¿dónde impacta como tal la ingeniería web? Pues prácticamente en todos los sectores de la sociedad. Entonces, vamos a ver unos ejemplos acá. Entonces, en el contexto del comercio electrónico, con tiendas y marketplaces como Amazon o Mercado Libre, las bancas y las fintech, como la banca en línea, las billeteras digitales, como las que usamos día a día, como por ejemplo Nequi, y las transferencias que hacemos desde el celular. La educación, con las plataformas de e-learning y los campos virtuales, algo que todos vivimos de cerca, particularmente pues en este caso, ya que, por ejemplo, en mi caso yo estudio de forma virtual y pues también los demás compañeros estudiamos de forma virtual. Con las plataformas de e-learning y los campus virtuales, como ya mencionaba, como tal en la salud, con la telemedicina y las historias clínicas electrónicas, en el gobierno con con los trámites y servicios ciudadanos, que hoy día ya se hacen casi todos en línea, y en el entretenimiento con el streaming, las redes sociales y los videojuegos online. La conclusión es que la parte contundente es que hoy casi cualquier organización, sin importar su tamaño o su sector, depende como tal de aplicaciones web bien construidas. Y por eso pues la ingeniería web es tan relevante. Las herramientas y el stack del ingeniero web. Bueno, ya pasando como tal las herramientas, las vamos a organizar por capas para que pues sea más fácil de entender. En el frontend, que es todo lo que se ve y toca el usuario, solamente se usan lenguajes como HTML, CSS y JavaScript o TypeScript, apoyados en frameworks como React, Angular o Vue. En el backend como tal, que es la lógica que corre en el servidor, se tiende a usar Node.js, Python y Django. También Java, Spring o PHP, con Laravel. Para las bases de datos tenemos dos familias que son las relacionales como Postgre, MySQL em, y las no relacionales como tal. Además está pues todo lo que es la parte de DevOps, que es nube, pues Git como tal que se usa para controlar las versiones del código, Docker para empaquetar pues la aplicación en contenedores, CI o CD para automatizar entregas y nubes como AWS, Azure o Google, y lo que es como tal el alojamiento. También hay herramientas de pruebas y calidad, como Jest, Cypress o Selenium, y de diseño de integración como Figma para las interfaces, y también están las API REST o GraphQL para conectar sistemas. Una aclaración importante es que eh, es difícil dominar todas estas aplicaciones a la vez, entonces pues se eligen según lo que necesite cada proyecto y pues lo que es importante realmente es entender para qué sirve cada una o para qué sirve cada capa. Bueno, entonces pasemos como tal a un caso práctico. Entonces, para aterrizar todo, pues damos este ejemplo concreto. Entonces, imaginemos que tenemos que construir una tienda en línea, una tienda online. Entonces, en el análisis definimos los requisitos. Se necesita un catálogo de productos, un carrito de compras, un sistema de pagos y gestión de los usuarios como tal. En el diseño se define la arquitectura, la navegación y una interfaz clara y pues que sea usable. En la implementación se elige, por ejemplo, React como para el frontend, Node.js para el backend y PostgreSQL para la base de datos. En las pruebas se valida que el pago funcione, que los datos estén seguros y que el sitio aguante muchos usuarios al mismo tiempo o alta concurrencia. Y en el despliegue publicamos la tienda en la nube usando Docker y la seguimos mejorando pues según el uso que se le vaya dando.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que sin ingeniería web se improvisa y el proyecto puede terminar fallando cuando crezca. Y pues con la ingeniería web como tal se obtiene calidad, seguridad y un sistema que se pueda mantener y escalar. Entonces ya como tal para concluir, llegamos a estas cinco conclusiones, a estas cinco ideas principales. Primero, pues la ingeniería web es una disciplina, aplica el rigor de la ingeniería de software a las aplicaciones web. Segunda, el proceso es importante, el análisis, el diseño, las pruebas y mantenimiento son los que evitan el caos y los errores. La tercera es multidisciplinar e integra código, diseño, contenido y seguridad y experiencia de usuario. Y la cuarta es que está en todas partes, ya que se puede usar desde el comercio a la salud, a la educación o al gobierno. Y pues las herramientas son solo un medio, el stack de tecnologías pues cambia con el tiempo, pero los principios de calidad pues siempre permanecen. Por eso es más importante entender los fundamentos que memorizar una tecnología de moda. Entonces pues ya con esto termino este video, esta presentación realizada pues nuevamente por mí, Juan Sebastián Cuyo Rodríguez, para la materia de ingeniería web. Y pues esto lo realicé el 5 de julio del 2026.